Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre el proceso de elaboración del presupuesto, herramienta clásica dentro de la contabilidad gerencial. El proceso de presupuesto está fuertemente vinculado a la planificación. No podemos pensar en un presupuesto desconectado de la planificación estratégica de la empresa. Esta vinculación evoluciona desde un proceso lógico que va desde lo más general y de lo más a largo plazo, que es la estrategia, a lo más completo y a corto plazo, que es el presupuesto. Vemos en la zona de arriba de la diapositiva número 1 lo que sería la planificación de largo plazo, en la cual se plantea la planificación estratégica. Planificación que se realiza a partir de un análisis interno de las debilidades y fortalezas que tiene la organización y un análisis externo de las amenazas y oportunidades, que es el clásico análisis FODA. Esta es una forma de encarar la posibilidad de armado de la estrategia. Si bien puede haber otras metodologías, por ahora nos vamos a quedar con esta conceptualización. A partir de la planificación estratégica, entonces, vamos a tener una fijación de objetivos, de corto y de largo plazo. Objetivos a nivel de la organización en su conjunto y objetivos a nivel de cada centro de responsabilidad. Cuando bajamos en el cuadro hacia la planificación de corto plazo, encontramos el establecimiento del presupuesto. El presupuesto es una herramienta integrante del sistema de control de gestión y es una herramienta bastante clásica que nos sirve para planificar a nivel de corto plazo, típicamente a un año de plazo, y en particular centrado en los aspectos financieros de la organización. Una vez que tenemos establecido el presupuesto, tenemos una siguiente etapa dentro del proceso que sería la evaluación de la performance que se dé en la realidad. El control correspondiente, después, mediante la comparación entre el presupuesto y el desempeño real, y por último las medidas correctivas que sean necesarias aplicar, sean estas la corrección del desempeño real o la modificación del presupuesto establecido por no ser realista. Veremos una aproximación a este tema cuando veamos la metodología para el análisis de variaciones presupuestales. En general, podemos hablar de tres horizontes típicos de planificación según el plazo que estamos pensando y según la naturaleza de las decisiones que tomamos. Podemos hablar de planificación estratégica, por un lado, de planificación presupuestaria, por otro, y de planificación operativa, por otro lado. Mientras que la planificación estratégica se refiere a un horizonte temporal que normalmente va más allá de un año, en el caso de la planificación presupuestaria normalmente estaremos hablando de un año. Y la planificación operativa, que es una planificación más de corto plazo, generalmente es o mensual, o semanal, o incluso diaria. La finalidad de los tres casos es diferente. La de la planificación estratégica es la del establecimiento de los objetivos a largo plazo, mientras que la finalidad de la presupuestación es la del establecimiento de objetivos de corto plazo. Y en el caso de la planificación operativa estamos hablando del establecimiento de objetivos rutinarios. El nivel de dirección afectado también es diferente. En general, la planificación estratégica involucra siempre la dirección. La presupuestaria involucrará a la dirección, pero también a los gerentes. Y en la operativa estaremos hablando de un involucramiento de gerentes y mandos medios. En los distintos tipos de planificación tendremos una mayor complejidad que se dará con la estrategia, a una menor complejidad en la presupuestaria y aún menos complejidad en el caso de la planificación operativa. La actividad a controlar también es diferente, ya que en la planificación estratégica vamos a mirar los resultados globales de la empresa, es decir, si estamos logrando los objetivos estratégicos que nos planteamos, mientras que la planificación presupuestaria nos dará desvíos presupuestarios, desvíos en las variables financieras, como pueden ser los desvíos en las ventas, en los costos, en las inversiones o en el financiamiento. En la planificación operativa nos interesará contrastar la operación contra los estándares que tenemos de esas operaciones. Por ejemplo, un determinado número de volumen a producir o determinado nivel de calidad en la producción versus el estándar que habíamos fijado. Por otro lado, el punto de partida en la planificación estratégica va a involucrar un fuerte análisis externo. Involucrará tener bien claro el entorno de la empresa, el entorno macro y el entorno micro. El punto de partida de la planificación presupuestaria, por otro lado, es ya la propia planificación estratégica y los objetivos estratégicos que ya le vienen dados a la planificación presupuestaria.
Es decir, que cuando hacemos presupuesto no nos vamos a poner a pensar de nuevo en los objetivos estratégicos. Eso ya lo debemos de tener preestablecido en el proceso más amplio que es la planificación estratégica. Y en la planificación operativa ocurre también que ya tendrá como punto de partida estándares técnicos también preestablecidos. El contenido, obviamente, también va a ser diferente. En la planificación estratégica vamos a hablar de un contenido amplio. En la presupuestaria vamos a tener un contenido bastante específico, bastante detallado y cuantificado. En particular, vamos a tener los estados contables proyectados o presupuestados. Y en la planificación operativa tendremos contenido específico y cuantificado básicamente en unidades físicas. La naturaleza de la información también es distinta, ya que en la planificación estratégica vamos a tener mucha más información externa, mucha más información intuitiva, mientras que la presupuestaria básicamente nos manejaremos con información interna y más que nada de tipo financiero. Por otro lado, la planificación operativa también va a ser información interna, pero más bien de tipo técnico y de tipo productivo. El grado de previsión obviamente va a ser más bajo en la planificación estratégica que en la presupuestaria. Y la que va a tener un más alto grado de previsión, o lo que es lo mismo, una menor cantidad de incertidumbre, será la planificación operativa. En cuanto a la estructura de las decisiones, también será diferente. Mientras que la planificación estratégica básicamente se tratará por su naturaleza de decisiones no programadas e imprevisibles, en la planificación presupuestaria ya estamos hablando de decisiones relativamente programadas. Y en la planificación operativa tendremos un muy alto grado de estructuración de las decisiones. Entonces, para resumir, el presupuesto es parte del proceso de control y el proceso de control comprende planificar. Ahí deberemos ver en qué horizonte estamos planificando. Si estamos hablando de un horizonte de un año, por ejemplo, esto a su vez implicará la previsión de determinadas variables y utilización de determinadas técnicas y un determinado proceso organizado para la elaboración de ese presupuesto anual. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta que tendremos que contar con un sistema de información para poder realizar el proceso de control y poder finalmente evaluar nuestro desempeño respecto a qué fue lo que planificamos. En la tercera diapositiva entonces ahora vemos una pirámide en la cual vemos de otra manera la misma idea de los distintos tipos de planificación, pero a la que le hemos realizado algunos agregados. Por un lado, podemos ver que la planificación de largo plazo, de 3 a 5 años, podemos dividirla, a efectos de su seguimiento, en subperiodos trimestrales. Obviamente es un ejemplo, los subperiodos pueden ser otros. Mientras que el ciclo presupuestario lo hemos definido con un horizonte temporal de un año con una apertura mensual. Y la planificación operativa, también podrá tener una apertura mensual o incluso diaria. Como vemos, el presupuesto se elaborará a nivel corporativo, es decir, de la empresa es un conjunto, y también de las unidades de negocio, o los departamentos, o centros de responsabilidad, y básicamente el presupuesto va a implicar el establecimiento de 3 estados proyectados o presupuestados, que van a ser un estado de resultados, un estado de situación patrimonial y un flujo de caja. En particular, a veces podemos contar con un presupuesto de inversiones y de ahí obviamente va a salir determinada proyección financiera para los distintos departamentos o para los centros de control. Mientras que para la planificación operativa vamos a tener proyecciones mucho más concretas y cronogramas operativos mucho más detallados. El presupuesto es entonces la expresión en términos cuantitativos y monetarios del conjunto de planes definidos para el logro de las metas establecidas. Es fundamental que dicho proceso de planificación esté vinculado a la estructura y a la estrategia, sea que esta última esté formalizada o no. Y será más o menos formalizada según el tipo de organización en la que estemos. Seguramente en las empresas pequeñas la estrategia no esté formalizada, mientras que en las empresas grandes muchas veces sí tendremos una estrategia formalizada y volcada seguramente en documentos escritos.